Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Seguimos con la serie sobre la numerología bíblica. Hoy vamos a analizar el significado espiritual de los números 21 al 30. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Qué es la numerología bíblica? Es el estudio del significado simbólico y espiritual que los números tienen en la palabra de Dios. Para el creyente, es una herramienta esencial que le permitirá aprender las profundidades de la Biblia. Dios revela cosas espirituales profundas a través de los números. En cambio, la numerología secular, pagana, practica la adivinación, la superstición, la adoración de los números angelicales, que en sí es idolatría o adoración hacia la creación. Entonces, es algo prohibido en la Biblia. Entonces, no se confundan, aquí no vamos a hablar de numerología pagana, sino de numerología bíblica, lo que los números en la Biblia revelan. No dejes que la confusión te impida estudiar la numerología bíblica. Habiendo dicho esto, comencemos el estudio. Empecemos por analizar el significado espiritual del número 21. El número 21 representa la gran maldad de la rebelión y el pecado. Es un número muy malo. Después de haber sido librados de la esclavitud de Egipto, los hijos de Israel tuvieron 21 grandes rebeliones mientras vagaban por el desierto. 21 es la suma del número 13 y el número 8. El número 13 representa perversión, apostasía y rebelión, como ya vimos en un previo estudio. Y el número 8 representa un nuevo comienzo. Entonces, el número 21 representa un nuevo comienzo de perversión, apostasía y rebelión contra Dios. En 2 Timoteo 3:1, el apóstol Pablo describe 21 pecados que muestran la extrema maldad que los hombres sin Dios practicarán en los postreros días. Ya estamos en los postreros días, hermanos y hermanas. Vámonos a 2 Timoteo 3:1. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 3:1 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Sabe qué está en peligro? Nuestra alma. Versículo 2. Porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos. Número 2, ávaros. Número 3, vanagloriosos. Número 4, soberbios. Número 5, blasfemos. Número 6, desobedientes a los padres. Número 7, ingratos. Número 8, impíos. Versículo 3. Número 9, sin afecto natural. Número 10, implacables. Número 11, calumniadores. Número 12, intemperantes. No tendrán dominio propio. Número 13, crueles, inclusive con los parientes mismos. 14, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. 15, traidores. 16, impetuosos, van a ser orgullosos. 17, infatuados, se van a querer ellos mismos. 18, amadores de los deleites. 19, más que de Dios. Versículo 5. 20, que tendrán apariencia de piedad, van a parecer que son piadosos. 21, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? Con sus obras. ¿Y qué dice el Señor? A estos evita esas personas. No te unas con ellos. Todas estas 21 maldades ya se están viendo en estos postreros días. La última generación comenzó en mayo 15 de 1948, cuando brotó la nación de Israel, después de casi 2000 años. Esta última generación ya tiene 77 años. Ciertamente,
el fin de este mundo y la venida del Señor ya están muy cerca. Es la hora de evitar a esas personas impías y de buscar a Dios diariamente. El número 21 es el producto del número 3, que es perfección divina, y el número 7, que es perfección espiritual. Estas dos cosas apuntan a la segunda venida del Señor, el cual vendrá a la séptima trompeta, séptimo sello y séptima copa de ira. 7, 7, 7. ¿Cuánto es 7 más 7 más 7? 21. Muchos falsos maestros allá afuera andan diciendo que Cristo va a venir primero, pero eso es una gran mentira. El libro de Apocalipsis revela que el diablo vendrá una trompeta antes del Señor, o sea, un sello antes, una trompeta antes y una copa de ira antes. 6, 6, 6. ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? Es 18. Ese número quiere decir cautividad o esclavitud. Ese número forma la marca de la bestia, 666. El mundo entero irá cautivo a este falso Mesías y el pecado vendrá a su límite cuando suceda esta gran tribulación que va a haber. Después de la gran tribulación, vendrá el Señor a transformarnos. Allí será cuando habrá perfección espiritual, número 7, y la perfección divina, número 3, estará presente en el Hijo. Entonces, vemos con mucha claridad que el número 21 también está asociado con la segunda venida del Señor, 777, y marca el límite donde la maldad del pecado se encontrará con la intervención decisiva de Dios. El pecado y la maldad se van a acabar, hermanos. No se impacienten. La venida del Señor ya viene. Está cerca. Bueno, ahora aprendamos el significado espiritual del número 22. En la Escritura, el número 22 representa la luz, o sea, la luz de la revelación de Dios, y también los hijos de luz. El número 22 es la suma del número 14, que es salvación, más el número 8, que es un nuevo comienzo. Cuando fuimos salvos, vimos la luz divina que nos libró de las tinieblas del diablo. Los hijos de Dios somos hijos de luz, llenos de la luz divina de Dios. Primera Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso es verdad. Esta luz divina proviene de Dios a través de su palabra, la cual es revelada por el Espíritu Santo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. ¿Qué significa eso? Significa que la luz de la palabra de Dios comienza desde Génesis 1:1 y no solamente desde el Nuevo Testamento, como algunos falsos maestros enseñan. En Génesis 1:3 leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta luz no fue la luz del sol, ya que Dios puso al sol en el firmamento en Génesis 1:16 al 17. Esta luz representa la luz de Dios que nos separa de las tinieblas de Satanás, de la noche de Satanás, donde hay tinieblas. ¿Dónde termina la luz de la palabra de Dios? En Apocalipsis 22:21, que es el último versículo de la Biblia. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Todo creyente debe estudiar y conocer este libro, ya que revela que Satanás es el anticristo y que vendrá primero a decir que Él es Dios. Igual que dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. En Apocalipsis 22:5 está escrito que todos nosotros, los hijos de luz, habitaremos la tierra paraíso junto a Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche en la eternidad, en la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor los iluminará eternamente y reinarán
por los siglos de los siglos, eternamente, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que lo busca. Todo el que busca la palabra de Dios halla la luz divina de Dios que alumbra su alma. Pero si tú no buscas a la palabra de Dios, vas a permanecer en las tinieblas del diablo, el engañador, el gran engañador. Te va a ofrecer toda clase de cosas para engañarte. Drogas, sexo, alcohol, parranda, todo con tal de alejarte de Dios, porque el diablo busca destruir tu alma. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Apocalipsis 19:13 dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra viva de Dios. En Mateo 27:46, la luz divina, Jesucristo, nos revela algo muy importante. Vamos a leerlo. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no abandonó a su Hijo. El Señor estaba citando Salmos 22, la luz, donde está profetizada su muerte y crucifixión. Leamos Salmos 22:1 y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos 22 fue escrito siglos antes de la crucifixión. La luz divina, Jesucristo, estaba revelando la palabra de Dios a los hijos de luz y confirmando que Él era el Mesías Salvador. Los que han recibido la luz divina de Dios reconocen que Jesucristo es el Mesías Salvador. Pero los incrédulos rechazan al Mesías y permanecen en las tinieblas del diablo y bajo condenación. Bueno, ahora veamos el significado espiritual del número 23. El número 23 en la Escritura representa muerte. En 1 Corintios 10:8 leemos: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Israel rebelde y desobediente fornicó con las hijas de Moab, que significa de su padre, lo cual lo condujo hacia la idolatría de dioses ajenos, de un padre ajeno. En un solo día, 23,000 fueron muertos por la ira de Dios. Eso fue un ejemplo de lo que también sucederá al final, cuando durante la gran tribulación, creyentes rebeldes que resisten a la palabra de Dios y prefieren seguir las tradiciones de los hombres, que se van a ir volando en un rapto secreto, se rebelarán y seguirán a un Dios ajeno. ¿Saben a quién? A Satanás. Él es el anticristo que va a venir primero. Eso les va a causar la muerte espiritual. Satanás es la muerte que engaña al mundo entero. Hebreos 2:14 y Apocalipsis 2:10. Muchos de nosotros vamos a ser entregados ante Él para dar testimonio. Ahora, ¿cuál es el modus operandi del diablo? La religión falsa y la torcedura de la palabra de Dios. Dios castigará severamente a todo el que se deje engañar del diablo y sus falsos profetas y profetizas. El nombre Jezabel, que significa virgen o casta, aparece 23 veces en la Biblia King James, que es una traducción de los manuscritos hebreos y griegos originales. ¿Quién fue Jezabel? Fue una mujer que obró maldad ante los ojos de Jehová e incitó a su esposo para que también obre maldad y adore a dioses ajenos. Eso está escrito en Primera de Reyes 21:25. Léanlo. ¿Y por qué es importante saber sobre Jezabel? Porque su nombre y sus obras, que es maldad, rebeldía, idolatría a dioses ajenos, están conectados con la muerte espiritual que muchos cristianos rebeldes experimentarán durante la gran tribulación. La misma gran tribulación que ellos anhelan escapar en un rapto secreto, les va a causar la muerte espiritual,
por desobedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. El nombre Jezabel representa a la iglesia apóstata de los postreros días, que por su rebeldía a la palabra de Dios adorará al anticristo al creer que él es Cristo. Jezabel es la virgen insensata que saldrá a comprar aceite, que es falsa unción, a los que venden, a los falsos profetas y maestros, como dice Mateo 25, 1 al 13. Recuerden, el número 13, ¿qué significa? Rebelión, apostasía, perversión. Durante la gran tribulación, solo se podrá comprar o vender si se tiene la marca de la bestia, como dice Apocalipsis 13, 17. La iglesia apóstata, o esa virgen apóstata Jezabel, enseña que Cristo vendrá primero en un rapto secreto a llevarnos al cielo para escapar la gran tribulación y el anticristo. Pero eso no dice la palabra de Dios. Y la iglesia Jezabel también enseña que no hay que estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos y hermanas, porque nosotros no vamos a estar aquí durante la gran tribulación. Nosotros no vamos en el rapto. Pero Apocalipsis 1:1 enseña que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo para todos los siervos de Dios. Lean esa escritura. En Apocalipsis 2:18, Jesucristo, la verdad, enseña lo siguiente sobre la iglesia Jezabel. Vamos a ver. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Tiatira significa olor de aflicción. Y esta iglesia va a tener mucha aflicción, ya vamos a ver. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En esta iglesia hay unos pocos obreros fieles que están perseverando en la verdad. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer idolatría, a seguir a un Dios ajeno. Esta iglesia Tiatira tiene olor de aflicción, eso es lo que significa, y está permitiendo que Jezabel, un símbolo de los falsos maestros y sus falsas doctrinas, enseñe y seduzca a los siervos de Dios a fornicar con un Dios ajeno, con el anticristo que vendrá primero a hacerse pasar por Dios. Los Jezabels de hoy en día están conduciendo a muchos hacia la adoración del anticristo y la perdición. Eso es exactamente lo que la infernal y falsa doctrina de demonios llamada el rapto secreto enseña. Conduce hacia la adoración del diablo y hacia la muerte espiritual, hacia ese 23. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Los falsos maestros que enseñan esa doctrina de demonios, el rapto secreto, no quieren arrepentirse de su fornicación. Son rebeldes. ¿Qué hará Dios con ellos? ¿Vendrá a llevárselos al cielo para que escapen la gran tribulación, como ellos enseñan? Sigamos leyendo. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. La gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La arrojo en cama es un símbolo de aflicción, enfermedad o calamidad. Dios mismo les enviará un poder engañoso, Satanás, para que crean la mentira. Satanás es la mentira. Como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Todos los que adulteren con esa falsa doctrina de demonios tendrán gran tribulación, cuando el Señor venga y los sorprenda adorando a la muerte, al diablo mismo. Por eso es que dice una escritura que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso no quiere decir que viene en cualquier momento, como enseñan los falsos maestros. Quiere decir que viene a sorprender, así como un ladrón sorprende a su víctima en la noche, que puede estar durmiendo
confiada que todo está bien cuando ¡pum! Alguien entra a su casa y lo sorprende y le causa daño. Esa es la analogía que se está usando en esa escritura. Bueno, ¿cómo los castigará Dios? Sigamos leyendo. Vamos al versículo 23. ¿Se acuerdan? Muerte. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nadie puede jugar a la iglesia sin estudiar la palabra de Dios o rebelarse contra la palabra de Dios y entrar a las bodas del Cordero así. No va a poder hacerlo. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno, ¿cómo? Según sus obras. Si tú has adorado al anticristo durante la gran tribulación, tú no vas a tener obras buenas. Todas tus obras van a ser inicuas. Vas a haber estado adorando al diablo mismo, a un Dios ajeno, y ayudándole a predicar su mentira a otros. El Señor vendrá y derramará la ira de Dios sobre todos los cristianos apóstatas que adoren a la muerte, al diablo, durante la gran tribulación. Como dice Apocalipsis 14, 11 al 13. Ellos serán heridos con muerte y experimentarán una muerte física horrible. Por favor, lean Zacarías 14, 12. Ahí se describe esa muerte. Inmediatamente al morir en la carne, ellos serán resucitados en cuerpos incorruptibles, porque la carne deja de existir cuando venga el Señor, y permanecerán presos en el Hades por 1000 años. El Hades es el lugar de los muertos. Es lo que la Escritura llama las tinieblas de afuera. Es un calabozo que quedaba fuera del castillo del rey en los tiempos bíblicos. Es la prisión de los espíritus desobedientes. Allá va todo impío y todo incrédulo cuando muere en la carne. Por favor, lean Lucas 16, 19 al 31. ¿Has creído en el infernal rapto secreto? Deséchalo hoy mismo, si es que no quieres terminar en ese lugar horrible donde van todas las almas que están espiritualmente muertas y sin Cristo. Bueno, ahora veamos el significado espiritual del número 24. El número 24 en la Escritura representa sacerdocio perfecto y también adoración a Dios. Un ejemplo de sacerdocio perfecto está registrado en 1 Crónicas 24, 3 al 19, donde el rey David, junto a Sadoc y a Ahimelech, dividió en 24 turnos a los sacerdotes responsables de ministrar en el templo. Vamos a leerlo. 1 Crónicas 24:4 dice, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Número 16 representa amor y también misericordia de Dios. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8, un nuevo comienzo. Entonces aquí tenemos 16, amor y misericordia, y el número 8, un nuevo comienzo. Entonces el número 24 es 16 más 8, un sacerdocio perfecto, con un nuevo nivel de amor y misericordia. Un ejemplo de adoración a Dios está en Apocalipsis 4, 10 al 11. Vamos a leerlo. Apocalipsis 4, 10 dice, los 24 ancianos, ahí está el número 24, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, bueno, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Nadie lo sabe, pero podemos deducir que son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué están haciendo los 24 ancianos? Están adorando a la divinidad trina o Trinidad de Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Veamos. Versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, el Padre, y la honra, el Hijo, y el poder, el Espíritu Santo, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad, esa palabra quiere decir para tu placer, existen y fueron creadas.
Todas las cosas fueron creadas para dar placer a Dios. ¿Estás complaciendo a Dios, obedeciendo su palabra y obrando para su reino? ¿O estás complaciendo a los hombres y sus tradiciones? Salmos 24 es un salmo de adoración a Jehová. Por favor, léanlo. Ahora veamos el significado espiritual del número 25. En la Escritura, el número 25 representa gracia sobre gracia. Es la gracia de Dios multiplicada. Y también representa el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan? El número 5 representa la gracia de Dios. Entonces el 25 es 5 por 5. Es la gracia de Dios multiplicada, que también equivale a bendición. La 25ª vez que aparece el nombre de Isaac es en Génesis 25:11, donde leemos: Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, gracia sobre gracia. Y habitó Isaac junto al pozo de viviente que me ve. Veamos otro ejemplo. La 25ª vez que se menciona el nombre de Jacob es en Génesis 28:1, donde también leemos: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Ahí está el número conectado con bendición, que es gracia sobre gracia. Y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. El número 25 está asociado con 5 conceptos espirituales. Número 1, gracia sobre gracia. Número 2, redención. Número 3, perdón. Número 4, restauración. Y número 5, nuevos comienzos. Todo eso experimenta el creyente cuando cree en el Hijo Jesucristo. Recibe gracia sobre gracia, es redimido, sus pecados son perdonados, su alma empieza a estar restaurada espiritualmente y experimenta un nuevo comienzo, una nueva vida. En Ezequiel 41 leemos: En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Esto sucedió en el año 25 del cautiverio. Ezequiel recibió varias visiones del futuro templo milenario. Eso está en Ezequiel 41. En estas visiones se observan al menos 5 medidas de 25 codos, lo que resalta la gracia sobre gracia que será derramada en el milenio, cuando todas las naciones aprenderán a discernir entre lo limpio y lo inmundo. Van a aprender la palabra de Dios. Eso está escrito en Ezequiel 44:23. El número 25 también aparece en Ezequiel 40:13, 40:21, 40:25 y 40:29 al 30. Los sacerdotes de Dios, nosotros los santos, como dice 1 Pedro 2:9, enseñaremos la palabra de Dios a todas las naciones en el milenio. Muchas almas serán perdonadas y restauradas. Después que se cumpla el milenio, vendrá un nuevo comienzo, la eternidad en la tierra paraíso. Una nota: desde el capítulo 40 en adelante, el libro de Ezequiel enseña todo lo que va a estar sucediendo durante el milenio o 1000 años del reino del Señor en la tierra, que en el Nuevo Testamento se llama el día del Señor. Segunda de Pedro 3:10. Un día es como 1000 años para el Señor. Todo el que se arrepienta recibirá gracia sobre gracia y el perdón de todos sus pecados. Ese es el orden de Dios. Ahora aprendamos el significado espiritual del número 26. El número 26 representa buenas nuevas, o sea, el Evangelio de Cristo. En el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico. El nombre de Dios, que es Yahvé, tiene un valor de 26. La Y, 10. La H, 5. La V, 6. Y la H, 5. El número 26 está asociado con el nombre de Dios y puede considerarse como la representación de la plenitud y la perfección divina de Dios. Esa plenitud y perfección divina incluye su infinita misericordia y su salvación eterna. ¿Para quiénes?
para todo el que reciba el Evangelio de Cristo y crea en el Señor Jesucristo, el Mesías Salvador. El número 26 está conectado con el Evangelio de Cristo. La frase, para siempre su misericordia, aparece 26 veces en Salmos 136, 1 al 26. Por su gracia y misericordia, nuestros pecados fueron perdonados y recibimos la salvación eterna de Dios cuando creímos en el Evangelio de Cristo. En 2 Corintios 11, 23 al 29, encontramos una lista de 26 diferentes aflicciones que Pablo experimentó por predicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Vamos a ver. Las 26 aflicciones son, número 1, trabajos más abundantes. Número 2, azotes sin número. Número 3, cárceles más. Número 4, peligros de muerte, muerte física. Número 5, azotes con varas. Todo esto experimentó Pablo. Número 6, una vez apedreado. Número 7, 3 naufragios. Número 8, peligros de ríos. Número 9, peligros de ladrones. Número 10, peligros de sus propios compatriotas. Número 11, peligro de los gentiles. Número 12, peligros en la ciudad. Número 13, peligros en el desierto. Número 14, peligros en el mar. Número 15, peligros entre falsos hermanos. Número 16, en trabajo y fatiga. Número 17, en muchos desvelos, sufrimiento. Número 18, en las vigilias frecuentes. 19, en el hambre. 20, en la sed. 21, en los ayunos frecuentes. Eso debilita el cuerpo, pero glorifica al Señor. 22, en el frío. 23, en la desnudez. 24, la preocupación por todas las iglesias. 25, en la debilidad, que quiere decir enfermedad. Y 26, en las ofensas, o sea, ser ofendido e indignado. ¿Estamos dispuestos a sufrir todas estas 26 aflicciones por predicar el Evangelio de Cristo que ofrece salvación eterna? ¡Claro que lo estamos! Nosotros somos los obreros de Dios. Bueno, ahora veamos el significado espiritual del número 27. En la Escritura, el número 27 representa transformación espiritual del creyente y también predicación del Evangelio. El número 27 está profundamente conectado con la perfección divina de Dios y la perfección espiritual, la cual logramos por medio de la diaria santificación del Espíritu Santo de Dios. La fe del creyente solo crece y su transformación solo se logra cuando conoce la palabra de Dios. El número 9, que es el fruto del Espíritu, por el número 3, que es perfección divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, equivale 27, la transformación espiritual del creyente. En 1 Timoteo 3, 1 al 7, se enumeran 17 requisitos para el predicador del Evangelio. El que escucha y obedece el Evangelio, que es la palabra de Dios, obtiene la victoria sobre el enemigo, Satanás y sus demonios. El número 17 significa victoria, hermanos. Y el número 10 es la ley, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto es 17 más 10? 27. Transformación espiritual al escuchar el Evangelio. En Daniel 9, 27, leemos sobre la gran tribulación de Satanás el anticristo. Entonces, en sentido negativo, el número 9 simboliza el juicio de Dios también. Todo el que no haya estudiado la palabra de Dios y no haya experimentado una transformación genuina, 27, adorará al diablo al creer que Él es Cristo y recibirá el juicio de Dios, la ira de Dios. ¿Cuándo pasará eso? Durante la gran tribulación de Satanás. Pero la palabra de Dios transformará tu vida si tú la estudias y la recibes. Ahora estudiemos el significado espiritual del número 28.
Este número es buenísimo. 28 representa vida eterna en la Escritura. En Romanos 5:21 aparecen los números 23, que es muerte, y el número 5, la gracia de Dios. ¿Cuánto es 23 más 5? 28, vida eterna. Vamos a leerlo. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, 23, así también la gracia, número 5, reine por la justicia para vida eterna, 28, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando creímos, fuimos salvos y librados de la muerte eterna por la gracia de Dios. Por su gracia tenemos vida eterna. Aunque nuestro cuerpo de carne muera, nuestra alma jamás morirá, vivirá eternamente. Los números 23 y 5, que suman 28, vida eterna, también aparecen en Juan 5:24. Veamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor enumera 5 cosas específicas que son necesarias para recibir la gracia de Dios. Número 1, el que oye la palabra de Dios, dice el Señor. Número 2, el que cree en Dios que envió a Jesús. Número 3, tiene vida eterna. Número 4, no vendrá condenación. Y número 5, ha pasado de muerte eterna a vida eterna. El que oye y cree pasa de muerte eterna, 23, a vida eterna, 28, al recibir la gracia de Dios. Número 5, 23 más 5, 28. En los últimos 2 versículos de Mateo 28, leemos. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos, ¿cómo? Con el Evangelio. Ahí está el número 26. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un rato secreto? Léanlo bien. Hasta el fin del mundo, dice el Señor. Él no va a venir antes del fin del mundo, 7 años antes, para llevarnos al cielo en un rato secreto. Enseñándoles, ¿cómo? Con la predicación del Evangelio. Ahí está el número 27. Y que guarden todas las cosas. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna todo el que crea y obedezca el Evangelio. Ahí está el número 28. Vida eterna. Entonces tenemos 26, el Evangelio. 27, predicación del Evangelio. Y 28, vida eterna. Maravillosa es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Bueno, ahora veamos el significado espiritual del número 29. Ya estamos terminando este estudio. El número 29 representa partida o salida. La 29ª vez que el nombre Abraham, no Abraham, sino Abram, aparece en la Biblia, es cuando los reyes que conquistaron a los reyes de Sodoma y Gomorra tomaron a Lot y sus bienes y salieron de ese lugar. Eso está en Génesis 14:12. Y dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron, partieron de ahí. ¿Sí? Entonces ahí el número 29 representa salida o partida. La 29ª vez que se menciona el nombre de Jesús en el libro de Juan, leemos que él partió o salió de Judea. Eso está en Juan 4:3. Espiritualmente, el número 29 simboliza la partida de una vida de pecado y el nuevo camino de una fe genuina que confía en la guía de Dios. Bueno, ya para finalizar el estudio, veamos el significado espiritual del número 30. El número 30 en la Escritura representa ministerio y la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, un sacerdote tenía que haber cumplido 30 años de edad o más para poder servir en el templo de Dios. Números 4:3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años,
todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. A los 30 años de edad, Cristo comenzó su ministerio y empezó a predicar el evangelio públicamente. Su ministerio duró 3 años y medio. Vamos a leerlo. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijos, según se creía, de José, hijo de Elí. El número 30 también simboliza la sangre de Cristo. En Mateo 26:14 leemos: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Entonces aquí tenemos uno de los 12. ¿Cuánto es 1 más 12? 13. Rebelión, apostasía, perversión. Versículo 15. Y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuántas piezas? 30 piezas de plata. El número 30 simboliza la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es nuestro ministerio, predicar que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en otro estudio más de la Palabra de Dios. Los invito a que me acompañen en el próximo estudio sobre los números en la Escritura, donde estaremos analizando los siguientes 7 números: 33, 36, 40, 42, 50, 70 y 100. No se lo pierdan, los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.